El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar que, atención, ya está en su 5ª temporada. ¡Ah, viva! Alucinar. Bueno, aquí estamos. Sí, en el guión aquí viene una frase. Aquí, Kelu, tienes que poner sonidos. Los pondré, los oyentes lo escucharán. Así como muy fuegos artificiales, brutal. viva, bueno, aleluya. 5 temporadas con este episodio que empezamos y sigue siendo El Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes desde que allá por noviembre de 1662 le llegó a Luis XIV, pedazo de rey, Luis XIV de Francia, un proyecto para hacer un canal que uniese el Atlántico y el Mediterráneo. Ahí es nada, atravesando el sur de Francia. Lo normal habría sido que hubiese pensado, esto es una locura, aquí me quieren timar, pero en vez de eso resulta que en menos de 2 décadas estaba construido lo que entonces se llamó el Canal Real de Languedoc, y luego, al llegar la Revolución Francesa, pues se le cambió el nombre por el que todavía hoy es muy conocido, que es el Canal du Midi. El Canal du Midi, eso es. Siempre te imagino en los viajes tomando apuntes para este evento histórico me interesa para comenzar los podcasts. No, la verdad es que no, lo improviso. Pero muy bien hilado, como siempre. No lo improviso, pero lo busco cuando vamos a hacer el podcast, a ver qué podemos decir. Muy bien. Esta vez. Efectivamente, el Canal du Midi va a ser el primer destino internacional de esta temporada, mientras que dentro de España nos vamos a ir a Pontevedra, donde he estado este verano para practicar un término que descubierto y me representa. No es gallego, o sea, está en el diccionario de la RAE, pero lo he descubierto yo este verano. ¿Qué queréis que os diga? Y es la molicie. Practicar la molicie, es decir, rendirse a no hacer nada, disfrutar, al puro placer. Me gusta. ¿Te encontraste a Rajoy por allí? No le vi caminando, y eso que es algo que se hace muchísimo en esta ciudad. Y a Manuel Llamas, que también pasa los veranos pues por ahí por tampoco, Galicia. no me he encontrado yo a conocidos, fíjate. Bueno, se han escondido de mí. Esos van a ser los 2 destinos de este programa, que yo creo que están muy bien: el Canal du Midi en Francia y Pontevedra, una ciudad que yo creo que, yo no la conozco, pero creo que es una ciudad que te sorprende. Pero antes de empezar a hablar de los viajes, tenemos que hablar de un amigo que ha hecho algo que nos ha dejado alucinados. Sí. Y le vamos a dedicar este podcast a él específicamente. Sí. Un oyente muy especial que nos ha enviado un email con un trabajo valiosísimo. Él se llama Carlos Frías, se ha currado un mapa de Google que recopila todos los destinos que hemos tratado en el programa, más de 100 lugares recopilados también en una tabla de Excel con toda la información. Si llevamos, ¿cuántos capítulos llevaremos en total? Es que casi 130, por ahí andamos. Mucho, sí. Pero multiplícale por 2, porque hacemos siempre un destino nacional, otro internacional, pues más o menos, o sea, muchísimos lugares que ha recopilado también en un Excel con toda la información, los detalles, recomendaciones que hacemos, con los enlaces a nuestro programa. Estamos muy agradecidos y ha sido un trabajo que... estamos sobre todo impresionados. Impresionados y abrumador. De verdad, que alguien se tome la molestia de hacer tanto por esto que hacemos nosotros aquí, que simplemente venimos y nos ponemos a charlar, pues nos ha emocionado. Muchas gracias, Carlos, y eso, este episodio, pues que sepas que es como siempre es para todos, pero este es un poquito más para ti, Carlos. Sí, se lo dedicamos totalmente. Y ahora pues nos vamos de viaje. Vámonos de viaje, porque después de todas estas emociones... Venga, vámonos. Has estado en Pontevedra este verano, no te has encontrado con Rajoy, pero es una ciudad que yo creo, igual me equivoco, pero yo creo que no está así como en el listado de sitios más turísticos en los que piensa la gente, ¿no? Sí, bueno, cada vez piensa más gente, porque claro, esto de que a veces hace mucho calor, las olas de calor, la gente se va para el norte cada vez más, y la verdad que cada vez a nivel turístico Pontevedra y toda la ría está triunfando más entre la gente. Yo fui una de ellas, así que no lo puedo negar, porque es un refugio climático, la California, lo que llaman la California. No sé si me convence el nombre, la verdad. A mí tampoco. Se puso de moda una época y luego ya dejó de sonar por tan manido que estaba, pero bueno, y porque los famosos podechinchos, que es como llaman despectivamente a la gente que va allí, de los de fuera. He de aclarar que la gente es majísima, a mí me recibieron fenomenal, aunque fuera laísta, o sea que en mi experiencia personal he de decir que me trataron fenomenal. ¿Por qué más la gente va a Galicia y a las Rías Baixas?
por su gastronomía. Antes de que sigas, tengo una duda. A ver, cuenta. Esa voz no la tienes de estar en Pontevedra. No, vale, lo aclaro. Es verdad que la tengo un poco más grave de lo normal. Tengo que confesar, he estado Tampoco en Tailandia. Es la pubertad. Tampoco, no, ya es que tengo una voz de verdad. Estoy un poco afónica porque he estado en Tailandia y he descubierto que allí poner el aire acondicionado muy fuerte, a poca temperatura, es sinónimo de estatus, de riqueza. A mí esto me pilló en bragas, nunca mejor dicho, porque me tenía que llevar una de cuello vuelto para soportar esto con el sudor de fuera. Oyentes, no. Y entonces el último día ya me acatarré y he venido con esta voz. Así que la típica persona que busca una excusa para hablar de un lugar exótico en el que ha estado, ¿no? Esta soy yo ahora mismo. Pero bueno, Pontevedra que no tiene nada que envidiar, a Tailandia. Y hablaremos de Tailandia. Bueno, hablarás de Tailandia más adelante. Sí, que tengo muchísimas cosas que contaros. Bueno, ibas a empezar con la gastronomía. Que sí, bueno, una pincelada de razones por las que la gente va a Pontevedra. Pues hombre, la gastronomía, además concretamente en esta zona de Galicia, en las Rías Baixas, es muy rico el mar, o sea que tendremos ahí unos productos maravillosos y esto está fuera de toda duda. Algo muy interesante de poder ir a Pontevedra es ir por toda la ría, que es inmensa, de pueblito en pueblito. Yo conozco parte de la ría. Y efectivamente, tanto la de Pontevedra como la de Vigo son maravillosas, son dos paisajes absolutamente increíbles. Es decir, es una cosa de un sitio de estos, además de esta belleza amable, como, no sé, agradecida, ¿no? Así que Pontevedra sí que no la conozco, ahora nos contarás tú, pero sí que puedo dar fe de que el entorno es increíble. Increíble, maravilloso, además tan frondoso con ese verde gallego. Y luego también ir de playa en playa, que allí además descubrí la diferencia entre la playa de ría y la playa mar abierto, claro. Por un lado la temperatura del agua, la seguridad para los niños en las playas de ría, porque claro, ya no hay oleaje, y también me interesé mucho por preguntar dónde deja de ser ría para ser río y viceversa. Porque preguntas esto a uno de Bilbao y es diferente, como la ría de Bilbao es más pequeña, para ellos la ría es mucho más grande. Y sin embargo en Pontevedra, pues abarca, o sea, hay playas que consideran, dicen las mareas, si deja de haber mareas ya es río. Pero hay zonas donde dicen que es río y ves que cambia un poquito el nivel del agua, el tema de la sal, lógicamente, pero muy interesante. El Támesis tiene buenas mareas y yo diría que sigue siendo río. Fíjate, pues mira, esa razón la quitamos, ¿ves? Pero con esto tenían ahí discusión. Luego el patrimonio histórico. A mí me encanta viajar a Galicia porque tiene muchísima historia, lógicamente, y además ese color tan característico del granito gallego, ese gris. Tú sabes que estás en una ciudad gallega, en un casco antiguo gallego, por ver ya ese simple color del pavimento. Al que le sienta también mojarse. Sí. Y lo digo en serio, que puede parecer una Hasta por el olor, no sé, hay algo en el ambiente, ¿verdad? Y el color, o sea, digamos, Galicia cuando llueve yo creo que es menos gris que otras zonas porque esa piedra tiene un color especial y cuando llueve coge un color, es muy bonito. Sí, además esa homogeneidad que tiene en común todo lo que es el centro también hace que la estampa sea muy, muy bonita al ojo. Fui también por las fiestas, pero he de decir que me coincidieron, o sea, yo no las fui buscando y ellas a mí me encontraron. Las fiestas de Pontevedra son las de la Peregrina. El segundo fin de agosto se hace una ofrenda a las flores a la Virgen. Me fui a ver el discurso inicial, el pregón, vaya, y vi un montón de familias con los trajes regionales, no solo de Pontevedra, hacían también un festival folclórico. Entonces había gente de muchísimas partes del mundo y le van ofreciendo las flores a la Virgen, que es muy pequeñita, es muy curioso, y me encantó, con pasacalles, con gigantes y cabezudos. Me pareció una fiesta muy familiar, muy entretenida. Luego había también peñas y demás, muy de día. Y me encantó, la verdad, descubrirla. Luego nos vas a dar un par de pinceladas de ese entorno tan fantástico del que hemos hablado, pero centrándonos en la ciudad de Pontevedra, que es digamos, pues, para mí al menos más novedoso, ¿qué es lo que te parece más llamativo? ¿Qué es lo que te sorprendió al llegar a este día? Anda, fíjate. Están muy orgullosos antes lo que hemos comentado un poquito, de la peatonalidad de la zona monumental, sobre todo, porque lógicamente no toda la ciudad es peatonal, pero todas estas calles del centro, cómo se transformó la vida. Yo hablaba allí con gente que recordaba este cambio, claro, con la diferencia de cuando eran pequeños, de cómo había cambiado, peatonalizar todas estas calles, promover también la bicicleta, el paseo. Estamos hablando de una ciudad de 85.000 habitantes, entonces también es muy fácil desplazarse andando prácticamente a cualquier parte, si vives en el núcleo urbano. Y esto cambió mucho la mentalidad de la gente, también de los comercios, y esto la hace a la hora de viajar muy agradable. O sea, a nivel sonoro,
cuando sales de una gran ciudad y llegas a otra como Pontevedra, te das cuenta que tu cuerpo entra en un estado más relajado y menos alterado solo por el simple hecho de la peatonalización de todas estas calles. Más luego el añadido de lo que supone que la ría atraviese la ciudad o pase hacia un lado de lo que es el casco histórico. Cómo se fomenta el deporte entre la gente, el caminar, el correr, la calidad de vida de las familias que van paseando a los niños, con parques que hay muy cerquita de la ría también, con toda la vista además preciosa con todos esos puentes que atraviesan la ría y a los lados todos estos paseos, que incluso vi pequeñas playitas fluviales con merenderos, muy frondosos con bosques. O sea, me pareció idílico vivir en Pontevedra. No me he censado en Pontevedra de milagro, ya lo digo. Pero bueno. Sería un poco incómodo hacer el podcast en ese caso. Sí, tendríamos que conectarnos a distancia. Pero bueno, no descartemos que si un podcast de viaje, nunca se sabe. Y bueno, esto de los merenderos, quiero hablar de Monteporreiro, porque vi unos preciosos y Monteporreiro es uno de estos barrios de origen obrero que estuvo muy castigado en los años 80 también por la droga y estas cosas, y es uno de estos ejemplos de transformación, de cómo ahora vivir allí cerca de la ría y de toda esta calidad de vida que os estoy contando, aunque esté más alejado del centro, ha supuesto pues un cambio total para los vecinos de este barrio de Pontevedra. Déjame dar una anécdota. La peatonalización de Pontevedra es realmente un caso de estudio, es decir, que internacionalmente es la típica cosa que van a congresos y lo cuentan y tal. Y anécdota ya chusca un poco, en una de estas discusiones de Twitter que tenemos a veces los que estamos metidos también en cosas más políticas, me la pusieron de ejemplo hablando sobre Madrid. Y yo dije, oye... decir que, oye, guay, Pontevedra, pero igual no es lo mismo. Claro, que no se puede comparar. No, pero parece ser que sí que es cierto que, pues lo comentabas antes, tiene como el tamaño perfecto para hacer algo así, que es un plan muy ambicioso en su momento. Sí. Y que lo de la famosa ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que llaman. Claro. Puedes hacer, pero claro, en una ciudad así pero pequeñita. En una ciudad que efectivamente es de 15 minutos. Sí. Bueno, vamos al grano. Monumentos en Pontevedra, cosas así que son imprescindibles de ver. Haznos la lista. Por irnos un poco cronológicamente, por lo menos empezar cronológicamente. Yo pregunté, bueno, ¿y aquí dónde están los monumentos celtas? Primer error, es uno de los falsos mitos. Los celtas fueron un pueblo invasor. Los que eran originarios de Pontevedra se les llama castresos. Y entonces hay muchos monumentos, no tanto en el propio casco urbano, pero sí yendo a muchas playas, se encuentran... Claro, son de tipo, tú los ves como dólmenes y cosas así, ¿no? Grandes piedras, en lugares espectaculares. Yo creo que ya entonces buscaban posicionarse bien, por otras razones, diferentes a las de ahora, pero en lugares que ahora son muy valorados también por sus vistas. Entonces yo creo que también ver atardecer buscando uno de estos monumentos castresos puede ser algo muy bonito, sobre todo pensando que tienen más de 2.500 años. Más que por el valor en lo escultórico o algo así. Vamos a ver, ya sabemos lo que vamos a ver. Pero bueno, ahí hablando de valor escultórico y de ruinas muy valiosas, y estas sí en pleno centro de Pontevedra, yo quería hablaros de las ruinas de Santo Domingo, que es un antiguo convento dominico del siglo XIII, gótico, precioso, y lo que queda es un esqueleto. Me recordaba al convento do Carmo en Lisboa. Y yo pensé, ¿qué ha pasado aquí para que este monumento esté así, ¿no? En los huesos? Tiene 5 ábsides, es algo fuera de lo normal, o sea que también es llamativo por esto. Y en su día, el ayuntamiento de turno hace ya años decidió quitarle piedras para construir, hace ya muchos años, otros monumentos de la ciudad. O sea, desmontarlo. No, es lo que se hizo, por ejemplo, con el Coliseo. Claro, y bueno, y en donde estuve yo, en Verona, también hay un gran coliseo que empezó a desmontarse también para construir otras cosas, la misma historia. Antes, es decir, lo normal era que eso fuesen cosas viejas molestas. Sí, era la obsolescencia programada de los monumentos. Ahora otra cosa. Bueno, pues hubo un grupo llamado la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, con personas vinculadas a la cultura, al arte y demás, que pelearon para que esto no ocurriera, para que se detuviese esta demolición, esta desmembración del monumento, y lo consiguieron, y hoy es un símbolo de esa protesta, de la historia también de la ciudad a nivel patrimonio histórico monumental, y es una de las piezas más importantes de lo que conforma en el exterior el Museo Provincial de Pontevedra, que tiene mucho valor porque reúne ahí muchísimas historias. Déjame dejar una nota. El sitio en el que he visto yo las mejores ruinas
y además que muchas de ellas son de este estilo gótico y tal, es Irlanda, que no sé por qué, esto de la abadía medio derruida con el cementerio delante y tal, hay muchísimas y me encantan. O sea, es una cosa que tiene, son sitios que tienen un encanto especial, no sé muy bien por qué, que parece que te vaya a aparecer por allí un fantasma de Dickens o algo así, pero a mí me encantan y es algo bastante común allí en Irlanda. Sí, pues yo aquí, fíjate, no había visto tantos casos. De hecho, ahora mismo en España, bueno, se me ocurre, en Las Merindades hay una iglesia también así. Un pero convento que se está restaurando también en Las Merindades. No sé si era el mismo del que estamos hablando, porque además ahora soy tan gañán que no recuerdo el nombre. Nada, ni yo. Y alguno hay, por ejemplo, en Calatrava la Nueva. No está destruido del todo, pero sí que está en un estado así bastante... En fin, sí que hay sitios, pero por suerte... que al final es una suerte, claro. no es tan común. Sí. Hay otra que sí que está enterita, que es otro de los monumentos maravillosos de Pontevedra. Perdona, que te interrumpa, pero es que me acabo de acordar. A ver. Hay un antiguo hospital, convento, iglesia al lado de Castrojeriz, en el Camino de Santiago, que te acuerdas que hablamos de Castrojeriz la temporada pasada, que también es la típica ruina, prácticamente el esqueleto de la iglesia, y que es preciosa también. Venga, pues ahí dejamos el apunte. Iglesia de la Peregrina, es la que iba a contaros, porque la arquitectura es de estilo gallego de la época del siglo XVII, pero, sorpresa, tiene como una forma de vieira por fuera. La ves y mira nuestra vieira, vas caminando ahí por el casco antiguo y es por la forma circular que tienen sus ábsides. En realidad no fue algo intencionado, en realidad es porque esas forma de las ábsides, pues parece que es una vieira. Pero lo que sí es esta iglesia es el símbolo del peregrinase pontevedrés, porque en Pontevedra el lema es Pontevedra da beber a quien pasa. Entonces el Camino de Santiago, vertiente portuguesa, pasa por Pontevedra y bueno, dicen que la pila bautismal de la iglesia de la Peregrina ha dado de beber a muchísimos peregrinos a lo largo de su historia. Y luego tiene muchísimo valor también porque ahí es donde se guarda la Virgen de la Peregrina, que comentaba antes en las fiestas patronales de la ciudad, o sea que también es importante. Casa de las Campas. Este me sorprendió muchísimo, así como esquinado, de repente me sorprendió porque vi que había un arco conupial en una de sus ventanas y yo digo, pero a ver, arte árabe en Galicia hay muy poco y es realmente uno de los pocos ejemplos que no sabíamos que había nada como que existe. Esto es un reflejo de las guerras mozárabes y demás, cuando los artesanos viajaban del sur al norte, dentro de Galicia también se movían y demás, pero es en la ciudad el único ejemplo que hay. Y bueno, pues es curioso verlo y pasear por allí. En esta zona así como más céntrica y más monumental, tengo entendido, no sé dónde lo he leído, que hay como varias plazas muy chulas, ¿no? Y yo creo que esto es algo también común a otras ciudades gallegas. Las plazas preciosas, en el caso de Pontevedra, conservan el nombre de lo que se dedicó en su día a vender y comerciar esa plaza, que en otras ciudades ocurre... Plazas de mercado, digamos, cada uno especializadas. Cada una especializada. En otras ciudades ocurre con calles, pero aquí ocurre con plazas porque la mayoría tienen claustro, soportales, que venían muy bien para afrontar la climatología gallega y proteger toda esa mercancía. Entonces, es muy gracioso porque hoy en día todas tienen un aspecto histórico impoluto, precioso, pero cada una tiene su ambiente. Entonces, si te vas a la Plaza de la Verdura, por ejemplo, vas a encontrar un montón de bares, de cervecerías, con gente de pie también, tomando y comiendo algo. Y si vas a la Plaza de la Leña, aquí los restaurantes ya son un poco chic. Hay uno, por ejemplo, con estrella Michelin, que es el Eirado da Leña. Así que son restaurantes pues para donde hay gente un poquito más mayor, más relajado. Composibles. Claro, ya para estar sentado, donde pasar la noche. Y, por ejemplo, la juventud se va a la Plaza Méndez Núñez, que ahí estás más de copeteo, de cócteles, con terrazas donde está la gente más por la noche. Y esto es algo que, o sea, cuando yo llegué a la ciudad y fuimos a tomar algo, era esto, ir de plaza en plaza y me iban contando el ambiente de cada una de ellas y también además tienen pues ciertos elementos monumentales, ornamentales, que son interesantes de ver mientras te estás tomando un vino de las Rías Baixas. Pues con un me vino parece... todo es más interesante. Y además si te llueve, como están los soportales, pues antiguamente se protegía la verdura y los tenderos y hoy pues tomando un vino también te puede venir muy bien. ¿Qué más? La Plaza del Teucro,
que dije, ¿qué es el teucro? Y me dijeron, hombre... De hecho, es que te lo iba a decir yo a ti. Sí, es muy armoniosa, por cierto. Esta me pareció menos medieval, menos antigua, un poquito como más limpia de líneas. Y el teucro hace referencia a un mito fundador de Pontevedra, un antiguo héroe griego de la guerra de Troya, que después de exiliarse se fue a la ría y fue quien fundó Pontevedra. Se desvió un poco el hombre, ¿no? Sí. O sea, ahí tuvo un pequeño... Claro, que no tenían brújulas. Y claro. Sí. Y luego, bueno, en la parte comercial, ya si cambiamos de tercio y estamos, yo creo que el plan para el horario comercial, ver también mucho comercio gallego, no solo las típicas tiendas. Por supuesto, también estamos en Galicia, ya sabéis de qué marca estoy hablando. No, dilo. Por supuesto, Zara, Amancio Ortega, Zara y demás, y todas sus firmas. Fans de todas las empresas gallegas. Y además de estas empresas y otras más internacionales también, a mí me gustó mucho encontrar negocios de pontevedreses con piezas de artesanía, ropa también, porque yo creo que el tema de la moda se ha extendido en Galicia y hay mucha gente que se ha animado a diseñar moda. Es que, fíjate, hemos hablado de Zara, yo me estaba acordando aquí que, claro, yo ya voy teniendo una edad. El otro día iba por la calle, ayer o antes de ir por Madrid, y había gente con bolsas del 50 aniversario de Zara. Entonces, claro, cuando yo era un niño empezaba a sonar esa firma, ese nombre, Zara. Debía llegar a Madrid, pero en esa época se hablaba mucho del diseño gallego. Si no recuerdo mal, Adolfo Domínguez también es gallego. Sí. Entonces, realmente se hablaba, es decir, que Zara, Adolfo Domínguez son empresas que yo creo que al final han recogido algo que había ya allí, por supuesto lo han multiplicado, lo han hecho crecer, pero no sé, que no es algo tan ajeno, no debe ser algo tan ajeno a la tierra cuando han triunfado tanto. Sí, son una gente muy echada para adelante en todos los sentidos, yo creo, además los gallegos. Claro. Y algunos como Amancio... Vamos, imagínate. Sí, imagínate. Nos postramos de hinojos delante de Amancio por todo lo que ha hecho ese hombre en su vida. Pues igual nos lo encontramos en la calle de la Michelena y la calle de Benito Corral, que son también dos grandes avenidas que están al lado del casco antiguo, y yo creo que también hay que darse un paseo, peatonales también. La gente, yo creo que aquí es el típico lugar de ciudad de provincia donde también pasa en León, por ejemplo, donde tú vas a ver... Y a que te vean. Y a que te vean, sí. A dejarte ver y a ser visto y a ver, sí. Te vistes bien y te vas a dar un paseo, claro. Y así todo el mundo ve lo bien vestido que estás. Efectivamente. Eso está muy bien. A mí esas costumbres de provincias me gustan. Yo creo que hemos hecho ya el recorrido así de las cosas imprescindibles de Pontevedra, y antes hablábamos de esos alrededores fantásticos, que seguro que también tienes algún consejo que darnos. Sí, he seleccionado porque es que hay muchísimos pueblos con encanto, maravillosos, y he seleccionado. Es un sitio para perderse. Tú te coges el coche y vas sin rumbo. Pero bueno, vamos a dar algunos consejos así como de lo más. Yo he de reconocer que me vi la serie Fariña antes de ir, y con todo el respeto que hay que tener claro todo el año que hizo la droga en las Rías Baixas, pero es cierto que tenía mucha curiosidad por recorrer, por ejemplo, Cambados, que era el pueblo de Sito Miñanco, y es un pueblo marinero precioso, súper turístico también, porque hay también mucho patrimonio cultural e histórico, donde merece la pena parar, a comer, con todas las casitas de los pescadores, el puerto y demás. Luego fui a la playa de Asfurnas. La nombro aunque pertenece a la provincia de A Coruña, pero cuando quise conocer una playa abierta al océano impresionante, fui para allá porque también quería ver, de paso que ya estaba yo así con la mitomanía de la serie, el banco donde se sentaban Sito Miñanco y Terito a reflexionar. El bar sigue igual, por fuera y por dentro, aunque ya lógicamente Terito no lo lleva. Es el mismo acantilado, está en esta playa de Asfurnas, desde el que se accidentó Ramón San Pedro, al que también le dedican un monumento. Y bueno, a nivel natural me pareció un lugar impresionante. En la playa hay que tener más cuidado si hay marejada, porque las olas son de cuidado, pero me pareció un paisaje precioso. Los juzgados de Pontevedra, que también aparecen en la serie cuando van a detenerles. Tu ruta Fariña. Mi ruta Fariña. Y luego me fui a Combarro, porque además de que tengo familia allí y es un pueblo donde yo he veraneado mucho de pequeña, quería comprobar también la transformación. Se ha convertido en un pueblo súper turístico. Ya este año han hecho un gran
aparcamiento en la ciudad que está ayudando mucho a la gente que vive allí porque estaba tensionando un poco esto del tema, pero es que hay que reconocer que es un pueblo pesquero maravilloso, con unos cruceiros, con unas casas frente al mar y al puerto tradicionales súper cuidadas, con unos balcones y unas flores, o sea, hay que darse un paseo por ese pavimento también empedrado, súper bonito. Y yo me hice una vuelta en velero, porque también quiero fardar, de que tengo un primo que tiene un velero, se hizo el paso del Atlántico. Es verdad, sí, me lo comentaste. Y entonces dije, bueno, tengo que conocer tu velero. Me di una vuelta por la ría, rodeando la isla de Tombo, que además es curiosa porque al igual que la isla de San Simón en Vigo, esta también fue Lazareto, ese lugar donde se mandaba a la gente que venía de América para que estuvieran ahí haciendo cuarentena y demás. Y me pareció, o sea, unas excursiones las que yo hice maravillosas. Yo en su día hice una navegación en la ría de Vigo, muy cerca, y nos llevaron en velero hasta las Cíes y volver. Y fue, o sea, es maravilloso, porque navegar en la ría tiene como lo bueno del mar y lo bueno de no el mar. Es decir, la tranquilidad. Eso, la tranquilidad, eso que no hay ni una ola, tal. Y recuerdo que, o sea, que hay tan pocas olas que incluso estuve yo llevando el timón un rato, lo cual me llenó de emoción porque yo para esas cosas soy muy crío. Es decir, a mí estar allí pilotando... A mí también me encanta probar todo. Sí, sí. Así. Y de verdad es una experiencia que si la gente tiene la oportunidad de hacerlo alguna vez, digamos, el que no esté acostumbrado, el que no lo conozca, que lo pruebe porque está francamente bien. A ver, estamos en Galicia, lo has comentado antes, vamos a tener que hablar de comida, no nos va a quedar otro remedio. Fíjate, la vida es así de dura, pero antes, yo creo que estando en las Rías Baixas, me tienes que también comentar el tema de los vinos. Sí, además, por aclarar varias cosas, están buenísimos, de esto no hay duda, cualquier vino gallego está buenísimo, pero hay que aclarar. Rías Baixas es una denominación de origen muy interesante porque tiene el toque salado de la ría, hay mucha variedad climática según estén las viñas más cerca, por ejemplo, de la costa hacia las Cíes, que más en el interior. Entonces, yo creo que puede ser muy interesante probar mucho los vinos de esta denominación de origen, pero cuando uno pide Albariño, Ribeiro o Godello en un bar, resulta que estamos hablando de cosas diferentes. Godello lo tenemos claro, otra cosa diferente, pero Albariño es un tipo de uva y el Ribeiro es una denominación de origen. Entonces, claro, si pedimos un Rías Baixas, pues igual tiene Albariño. Pero si pedimos un albariño, pues igual no nos están dando un albariño de Rías Baixas. Entonces, bueno, pues pidiendo un Rías Baixas nos aseguramos. O sea que... Tierra de vinos interesantes, Galicia, que además son denominaciones no demasiado grandes, pero que suelen tener mucho carácter. Así que es una cosa que mola. Y respecto al comer, ya desde entonces, porque fuiste al principio del verano, has tenido tiempo de hacerte tu propia operación bikini, pero te viniste de Pontevedra como tío tenazas, ¿no? Sí, es que es lo que hay que hacer, comer en Galicia, cómo no, porque además tanto en carne, pescado como en marisco ya sabemos que es de las mejores zonas del mundo donde probar calidad de todo esto. Me encantan los furanchos. No sé lo que son. Los furanchos, el origen de los furanchos a mí me recordó un poco cómo se llamaba en Canarias a estos restaurantes improvisados, ahora no me sale el nombre, pero bueno, el origen viene de las casas que tenían su propio vino, el excedente, pues decían, ¿qué hacemos con esto? Lo tenemos que ofrecer, vamos a ofrecerlo muy barato en nuestra propia casa, que la gente que pase ponemos un cartelillo en la puerta y le damos algo de comer, claro, no les vamos a dejar a la gente bebiendo vino sin comer, entonces bueno, de lo que tengamos les vamos ofreciendo. Esto se ha extendido de tal manera que bueno, ya esto se ha transformado un poco en que ya son restaurantes la mayoría de ellos, pero algunos conservan mucho lo que es este carácter tradicional, de llegar y que prácticamente haya 4 cosas en la carta muy baratas pero muy buenas porque son caseras y muchos de ellos están ubicados en los alrededores, en lugares maravillosos, en antiguos molinos, en praderas, muy concepto merendero. Y eso lo conoces también mucho porque tenías allí espías paraguayos, como dice Luis Herrero, ¿no? Tenía allí gente esa es la típica información que sueles necesitar, el apoyo indígena para que esto. Pero si tienes la suerte de tenerlo, que es te vayan llevando. Sí, porque vas a comer de maravilla y encima a precios que
que alucinas. Sí, se me hace la boca agua ya. La tortilla de Pontevedra no es como la de Betanzos y esto a mí me gusta. Es un poquito más jugosa. A mí, tan suelta como la de Betanzos, bueno, bien, pero prefiero la de Pontevedra, que vi que en todos los sitios y me decían, no, es que la de aquí no es la de Betanzos, es la de Pontevedra. Y las tortillas en Galicia son también otro placer. La zorza, que es el picadillo adobado con pimentón, que en su versión con lomo de cerdo adobado con ajo y limón es el raso, buenísimo, el jamón asado, el lacón, empanadas, por supuesto, los pimientos de Padrón y las volandeiras, que esto no lo conocía yo, son como pequeñas vieiras, mini vieiras, con mucho sabor. Qué rico. Y yo creo que esto también se encuentra menos fuera de Galicia. Sí, vamos, de hecho es que el nombre yo ni me sonaba. Y bueno, pues eso, el marisco, que es maravilloso en Galicia. Claro, es que las rías... Por cierto, que ¿tú sabías que Galicia es el lugar de España con más kilómetros de costa? Creo que sí tenía el dato por ahí. Claro, por las rías. Es que cuando uno llega y analiza el mapa es una locura. Efectivamente, es completamente... Claro, son los dientes de sierra. Entonces... Es un poco, y vuelvo a lo mismo de antes, estoy muy pesado, recuerda a la costa oeste de Irlanda. Que también tiene no tanto rías, pero sí que tiene ese perfil tan accidentado. Oye, pues, joder, me han entrado muchísimas ganas de conocer Pontevedra, de comer en Pontevedra. Sí, ahora a mí ya me ha entrado hambre. Sí, ya estamos aquí por la tarde, empieza a ser una hora. Así que nada, ahí lo tenemos apuntado y lo tienen apuntado también nuestros oyentes. Eso. Bueno, ahora nos vamos también a un país en el que no se come nada mal. No se come nada mal. Reyes también de la gastronomía. Pero yo creo que lo primero que tienes que hacer, Carmelo, es contarnos, ubicarnos en el mapa como siempre, que yo la verdad, sinceramente, estoy un poco perdida ahora. ¿El canal du Midi dónde está exactamente? A ver, pues iba a decir exactamente tampoco porque he dicho así de palabra, pero para que la gente se haga una idea, el canal du Midi sale de Toulouse, que Toulouse, si lo miras en el mapa, está en el sur de Francia, como un poco más a la izquierda, para que la gente me entienda, ¿no? Más cercano al Atlántico. La ciudad está junto al río Garona, que por cierto es precioso. Toulouse es una ciudad muy interesante, no vamos a hablar hoy de eso, pero Toulouse es una ciudad muy bonita, está junto al río Garona y entonces de allí mismo, de al lado del río, sale este canal. Y la idea principal fue que el canal iba desde allí hasta el Mediterráneo, el canal avanza primero como una dirección más sureste, o sea, sí, este-sureste. Luego es más al este y subiendo un pelín hacia el norte, pero más o menos, para que la gente se haga una idea, desde Toulouse hasta el Mediterráneo. Y ahí en el Mediterráneo desemboca en un sitio que se llama Point-les-Angles, que está en el Étang de Tau, que es una de estas... En esa zona del Mediterráneo de la costa francesa hay varias lagunas, digamos, de la típica laguna costera de agua semidulce, semisalada, entonces, y ya desde esa laguna sí que se salía al mar en su día. ¿Cuál era la idea de esto? Era que, digamos, tú podías entrar en el canal du Midi, allí, en la costa mediterránea francesa, avanzar hasta Toulouse y desde Toulouse coger el Garona y llegar al mar, evitando darle la vuelta a toda la península ibérica, que en esa época no solo era un viaje más largo, sino que era un viaje, estamos hablando del siglo XVII, a través de territorio enemigo, para entendernos, ¿no? Claro. Entonces, eso tenía mucho que ver. Al final, la culpa del canal du Midi la tenemos los españoles, ahí nos tenemos que poner la medalla. Tenía mucho que ver con eso. Luego, como el Garona es un río, o era en esa época un río con ¿cómo se llama esto? Digamos que cambiaba mucho el caudal de unas épocas a otras, de verano a invierno y tal, se construyó a su vez un canal desde que va paralelo al río, desde Toulouse hasta el Atlántico. Pero bueno, ya desde el principio se podía hacer ese viaje, pues eso, y evitar dar la vuelta a toda la península ibérica. Con el tiempo, como es lógico, ya no tiene ese valor como ruta comercial, porque además el canal, pues claro, que es el siglo XVII, entonces es pequeñito, los barcos que pueden ir son razonablemente pequeños, es decir, no da obviamente para barcos grandes, y lo que es hoy en día sobre todo es un sitio, digamos, un recurso turístico maravilloso, porque en este recorrido que hemos descrito atraviesa algunos de los paisajes más bonitos de Francia, es decir, realmente toda esa parte del sur
a mí me parece maravillosa. Y atraviesa también ciudades como, por ejemplo, Carcasona, de la que hablamos aquí hace muy poquito. He dicho atraviesa y no es correcto, digamos, pasa muy cerca de Carcasona, ¿no? Hay, digamos, un muelle que es el de Carcasona, para que nos entendamos, aunque está un pelín alejado a, no sé, a lo mejor 1 kilómetro o 2 de la ciudadela. Y también otra que a mí me gustó mucho, que es Béziers, que es menos conocida, pero que tiene mucha historia y está realmente bien. Si no hemos hablado de Béziers, la apuntamos, ¿eh? Sí, y luego os cuento un poco más de Béziers. Genial. Estaba pensando que me parece una idea muy romántica de apuntarse a este viaje que estás contando. También que te encanta una obra de ingeniería. O sea, eso está demostrado. Es que a mí esas cosas ya sabes que me encantan. Y luego estaba pensando que en la introducción del programa has comentado que el plan del canal se pone en marcha en 1662, o sea, hace muchísimo tiempo, pero desde entonces habrá cambiado, no sé si mucho, se habrá modernizado. Pues ahí está una de las grandes gracias de este viaje, y es que no se ha modernizado nada. Nada. Bueno, a ver, ahora, el canal está prácticamente como estaba entonces y yo creo que el único cambio de verdad, digamos, significativo, y ya verás lo que es que las puertas de las esclusas se activaban obviamente por un sistema mecánico manual, es decir, había un señor ahí dándole a una llave, no sé exactamente cómo sería, y hoy en día tienen motores. Además, historia que hay que contar así un poco bajito, los motores los pusieron los nazis. Pero bueno, ya se quedaron ahí. Bueno, así que pues ya dices algo que han hecho bueno. Eso al menos me dijeron allí así como un poco, ya sabes que era una cosa un poco a ti tensa. Lo de las esclusas te encanta. O sea, esto está demostrado porque no es la primera vez que nombras este elemento cuando has hablado de algún viaje y claro, está ahí muy, muy presente. Bueno, me encantan y además es que el viaje en el canal du Midi es un viaje a través de esclusas, básicamente. Claro. Hay 63. Fíjate tú, estamos hablando de un canal que tiene 240 kilómetros y hay nada más y nada menos que 63 esclusas. ¿Por qué? Porque, claro, la idea que tenemos de un canal a lo mejor es eso, es un trayecto como recto y plano para que se pueda ir en barco, obviamente. Pero el canal du Midi sube, en primer lugar, digamos, la salida en Toulouse está a unos 134 metros de altura, según la planimetría que he visto. Igual me equivoco, pero es lo que he visto por internet porque lo he consultado. Sube hasta los 190 y desde los 190, que está, digamos, como un poco antes de la mitad de camino, pues tiene que bajar hasta, obviamente, el nivel del mar para que los barcos salgan a nivel del mar. Me gustaron muchas estas esclusas por eso, porque tienen 350 años, que es una locura. Es decir, y lo ves, es decir, es que realmente ves que las paredes, la forma así como ovalada que tenía, porque eso era mejor para la resistencia del agua, no sé, en fin. Y porque además se vive de una forma como muy intensa, más que en otras más modernas en las que casi no te das cuenta. La gente, bueno, aclararlo por si alguien no lo sabe, una esclusa sirve para cambiar el nivel de un barco. Entonces funciona que tú entras en este recinto, por así decirlo, esto se cierra y si vas a subir se llena de agua y si vas a bajar se vacía de agua. Entonces, como son tan antiguas, estos procesos de llenado-vaciado es que lo ves, o sea, está el agua como por ahí saliendo a chorros, es como muy visible y como son tan pequeñitas, pues realmente es algo, no sé... Sí, que eres testigo del mecanismo. Sí, o sea, lo vives mucho. Yo estuve, por ejemplo, en Alemania no hace mucho, en el Rin, lo sabes, y hay también un par de esclusas que son mucho más grandes y tal, y entonces el barco empieza a bajar de nivel y casi no te enteras, ¿no? Está bien, mola, es curioso, pero aquí era como muy lo estabas viendo. Así que yo creo que para mí es una de las cosas con encanto del viaje. Y voy a hacer una cosa, y verlas desde dentro, pero verlo desde fuera, cómo entraba el barco, cómo lo atendíamos, toda la preparación previa, cómo luego sube, baja, yo es que me quedaba allí alucinado. En el lago Ness creo que vi yo también esclusas ahí en un canal que había, y también creo que fue la primera vez que yo me fijé en algo así, porque o no había estado en ningún otro canal donde hubiera visto este mecanismo, pero... En el Nilo las hay también, por ejemplo, los cruceros suelen atravesarlas porque había en su día cataratas. Entonces también hay esclusas, por supuesto, digamos ya a plan masivo, las mayores del mundo creo que son las del Canal de Panamá,
que pueden elevar o descender a grandes petroleros y que es una cosa que estoy deseando ver algún día, que me flipará, estoy seguro que estaré allí con la boca abierta todo el rato, pero que todavía no hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Conocida la ubicación, la historia, su mecanismo, ahora te pregunto cómo es viajar, hacer un recorrido de estos que yo me imagino tan románticos por el canal du Midi. Puede ser muy romántico, la verdad es que sí. Bueno, a ver, te voy a dar un dato que es importante para que la gente se haga una idea de cómo es viajar por el canal du Midi. Los barcos no pueden pasar de 8 kilómetros por hora. Entonces tú vas realmente despacio, que la gente es casi velocidad de caminar, es caminar rápido. O sea, antes hablamos en Pontevedra de Rajoy, como Rajoy salga a pasear por el canal du Midi, te adelanta el barco. Va más rápido que tú. ¿Pero lleva motor o no? ¿O van... Sí, no lleva motor, claro. Bueno, pues también a esa velocidad lo bueno es que suena poco. Puedes ir en un sentido o en otro, pero claro, suena poco, vas muy despacio. Esto es no por cuestiones de tráfico, que supongo que también, pero sobre todo porque si viajas más rápido, generas oleaje y le haces daño a ese canal que tiene ya una edad. Pero el caso es que, claro, al ir así es súper relajante. Es un viaje muy relajante, muy tranquilo. Cuando te mueves despacio, y esto lo hablamos también cuando hablábamos del Camino de Santiago, cuando te mueves despacio tienes una perspectiva completamente distinta del paisaje, ¿no? Y esto no es lo mismo, pero sí que te mueves muy despacio. Esto, como decimos, casi un pelín más rápido que caminar. Y entonces pues te da esa visión del paisaje que es, para mi gusto, completamente diferente y que vas saboreándolo. Vas como es que vas paladeando de una forma distinta. Hablando del paisaje, el canal atraviesa, yo creo que es una zona de las más bonitas de Francia, ya lo he dicho antes, que es una auténtica maravilla. Y luego tiene un detalle que es que suele estar un poco por encima del nivel de... O sea, no está, digamos, como excavado en el terreno, sino que en muchas zonas está un pelín alto. Elevadas. Y tú, claro, a ese pelín alto le tienes que poner que vas en el barquito, depende del barco, pero también es un pelín más. Entonces, como que lo ves un poco desde la planta de arriba todo, ¿no? Sí. Y eso también está muy bien. Y Esto luego, es como los autobuses estos turísticos de los pisos, como... que yo una vez lo probé, porque no me suelen llamar la atención, sinceramente, lo probé en Madrid viviendo aquí y me encantó descubrir la ciudad a esa altura, porque digo, claro, es que te fijas en otras cosas también. Claro, es completamente distinto la visión que tienes incluso de las aceras, desde ahí está muy bien. Pues esto te pasa un poco a otro nivel, a un nivel más natural allí. Sí. Y luego, un detalle curioso, en la mayor parte, pero casi todo el recorrido, tiene árboles en sus orillas, con lo cual tú vas a través de como un túnel de vegetación que es muy bonito, que es también muy relajante y que en otoño es una pasada. Antes todos estos árboles eran plataneros de sombra, como estos que hay en Madrid muchos. Sí. Y eran plataneros de sombra precisamente porque su misión era hacer sombra para reducir la evaporación. Además estos se unen a veces por esos esquejes y generan hasta uniones. Yo porque en León los veo y los hay, entre unos y otros, si están muy cerquita se acaban uniendo por sus ramas incluso. O sea, y esto, en otoño el espectáculo es alucinante y como digo, yo creo que eso es también parte de la experiencia. Y por último lo que hemos dicho, el paisaje es muy bonito, la zona es una zona de Francia preciosa, los campos son maravillosos, se ven unos viñedos que dices, bueno, esto qué lujo, es decir, es campo lujo. Y luego, tanto las ciudades como los pueblos son muy bonitos. A mí es que la Francia rural me gusta muchísimo. Me parece que es un país maravilloso para viajarlo. Es mucho más tranquilo que, obviamente, que las ciudades. Algunos de los problemas que asocias, por ejemplo, hoy en día con París, pues desde luego no los tienes en esta Francia más rural. Y eso que se están profesionalizando en desarrollar estas otras zonas, porque claro, París ha absorbido tanto el tema del turismo en Francia que han hecho muchas campañas para desarrollar estas zonas rurales y son una maravilla. Sí, vale mucho la pena. Y luego que tienen un detalle que a mí me cuesta ver en otros sitios, que es lo cuidado que está todo. Ya. En Francia es que está todo como si lo acaban de estrenar, para que nos hagamos una idea. Es decir, el pueblo más pequeño de Francia, que no tiene casi nada, está que puedes comer sopas en el suelo. Sí, es un cuidado de lo común alucinante. O sea que, cierto, antes hemos comentado que pasa al lado de Carcassona, por no volver a repetir, remitimos a los oyentes a ese episodio que es maravilloso
Y ahora, claro, es que antes te lo he preguntado yo, digo, ¿cómo sabías que te iba a preguntar por Besiers? Porque has comentado que pasa también por el canal du Midi. Pasa al lado y además, ahora lo contaré, es digamos uno de los puntos estelares del canal. Sí. Sí. Y aparte de eso, es una ciudad bastante bonita. A mí me gustó mucho, la verdad. Muy francesa también, muy cuidada, esto que decíamos. Tiene dos zonas históricas. Una está alrededor de la catedral y tiene un aire más medieval, casas así, un poco más, iba a decir degradado, no es la palabra que estoy buscando en realidad. Pues eso, como un poco más viejo, o sea, más viejo y con pinta de más viejo, ¿no? Pero bonito, pues eso, con ese aire medieval. Y luego hay otra que es de finales del siglo XIX y principios del XX, que hubo una época allí en la que se hacía mucho vino y había muchísimo dinero en la ciudad. Y entonces había, pues es una zona burguesa, ¿no? Es una zona de edificios burgueses hechos para, mira, oye, que yo aquí me he forrado y quiero que todos lo sepáis. Sí. Y está bien. La catedral que he comentado de esta zona, la catedral es gótica, es muy bonita y tiene una historia detrás curiosa, porque es la catedral que sustituyó a una que tiene un episodio siniestro de la historia. Béziers fue una de las ciudades que más sufrió en la cruzada contra los cátaros. Y en esta catedral se dice, y es un hecho histórico comprobado, que digamos, antes había allí otra catedral y decidieron quemarla con toda la gente que estaba dentro y claro, pues ahí se murieron cientos, miles de personas quemados, abrasados dentro de la catedral de esta cruzada que fue, digamos, bastante salvaje. Espero que Iker Jiménez no nos esté escuchando porque ya se está comprando allí un viaje. Bueno, seguro que Iker lo sabe porque además toda la historia de los cátaros es muy conocida y es una parte de historia que tiene muchos fans. Es una cosa curiosa, sí. Vamos, seguro que Iker ha estado allí, seguro, y por cierto, seguro que nos escucha. Porque, bueno, como los cementerios, que también nos encantan y tienen muchísimo interés. Y también tiene un cementerio muy bonito, Béziers, pero muy, muy bonito. A mí me gustó, además fue, digamos, casi por casualidad, fue lo primero que vi de la ciudad, porque iba con una guía que, digamos, no sé, pues mira, vamos a ver el cementerio antes que nada. Y hay un cementerio viejo que es precioso. Claro, de esta época en la que digo que había mucho dinero, tiene un montón de estatuas, pero maravillosas. Es de los cementerios más escultóricos que he visto en ningún lado. Y fíjate, no está en ninguna... Bueno, supongo que está en alguna guía, pero que no es de estos así muy cementerios. Y luego tenía una cosa curiosa, que había muchos naturales de la ciudad que se murieron en la Primera Guerra Mundial. Y entonces estos, en lugar de estatuas, tenían unas placas así metálicas muy curiosas que se conservaban muchísimas por allí con una foto. Y era una cosa como muy rara, que yo no la he visto en ningún otro sitio y que me gustó mucho. Y luego el último detalle de lo que es en sí la ciudad, hay un puente viejo muy bonito, puente de arcos de medio punto. La verdad es que no sé de qué época es, calculo que siglo XIV-XV, muy bonito. Y entonces tú te vas a la otra parte de la ciudad, del río, y hay un sitio concreto desde el otro lado del río que ves el puente, el río y la ciudad así subida a una colina, que es la foto. Es una cosa... De hecho, yo estaba allí haciendo mi foto y me extrañó que no hubiese más gente. Digo, ¿cómo puede estar esto aquí? Estar yo solo haciendo la foto. La verdad es que una perspectiva que de verdad vale la pena buscarla, al lado del Puente Viejo, no tiene tampoco mucha pérdida y que les va a encantar a la gente. Una perspectiva espectacular, pero para ti, ¿cuál dirías que son los puntos más estelares del canal? Pues los puntos estos están allí al lado de Béziers y hay dos cosas que a mí me volvieron loquísimo. El primero, las esclusas de Fontserans. Hemos dicho que a mí me gustan las esclusas, pues imagínate 8 esclusas seguidas, prácticamente una detrás de la otra. De hecho, están 2 de ellas que ya no se utilizan porque luego se hizo, ahora contaré más el desvío, pero hay 6 esclusas que están pegadas una detrás de la otra. Es como una escalera para barcos. Y es una cosa... Y se nota a nivel visual esa escalera, ¿no? Claro, es que están pegadas. Es que, digamos, tú sales de una esclusa y entras en la siguiente. Sales de esa y son muy entras en la siguiente. cortitas, o sea, sí, son pequeñas. O sea, es que las esclusas del canal du Midi son pequeñas. Son... a lo mejor como este estudio en el que estamos, una cosa así, no mucho más. Caben 2 barquitos, 3 como mucho, ¿sabes? Pero es, pues eso, es una escalera. Es que tú realmente lo ves de lejos y es una escalera. Animo a la gente que lo busque en Google, que vea las imágenes, porque es espectacular. Y ver el recorrido de los barcos. Ya no digo yo hacerlo, pero ver el recorrido de los barcos, cómo van. Yo vi un barco subir, además... Por el lado hay escaleras así que puedes ir siguiéndolo y se puede ver un barco subir desde la primera a la última esclusa y es algo alucinante. Suben 21 metros de altura
un barco sube 21 metros de altura, que es... 21 metros. Párate a pensarlo, es decir, es que es una barbaridad en 300 metros. O sea, de recorrido, Sí. ¿no? O sea, de esclusa a esclusa. Sí. La verdad, a mí me parecía algo, y claro, cuando además estás allí viéndolo y piensas, joder, es que esto tiene 350 años. Es algo que me Es parece alucinante. absolutamente fascinante. Y luego, allí está muy cerca está también lo que llaman el acueducto sobre el Orb, que es el río. El acueducto es posterior, es del siglo XIX, y por eso 2 de esas esclusas ya no se usan, ¿no? Porque fue, digamos, como una mejora posterior. Pero es un puente muy bonito, insisto, del siglo XIX, y claro, es acueducto porque el canal pasa por encima. Entonces el canal pasa por encima del río y es un puente por el que pasan barcos. Que a mí también lo mismo, me parecía flipante. Sí, una locura, ¿no? locura. Y además es que es bonito, es que es paisajísticamente bonito. Y tú cuando estás allí y ves el barco pasar, o cuando vas en el barco y pasas por el puente y que da así como un poco de vértigo, ¿no? La sensación, bueno, pues yo creo que son 2 de los puntos así como desde el punto de vista de lo espectacular, lo que haces con el barco, de lo más impresionante que hay en el canal. Luego hay también una zona en la que hay un túnel, que fue el primer túnel que se hizo en un canal. Pero yo allí no pude estar, bueno, mi viaje no me dio para todo, pero bueno, yo creo que incluso, aunque el túnel es una cosa muy curiosa y al primero de la historia que se hacía, estos 2 puntos, que además están muy cerca uno del otro, pues son las grandes estrellas del canal. Sí, no me extraña por lo que acabas de contar. Ya conocidas las razones por las que tenemos que ir, que desde luego han quedado probadísimas con todo esto que nos estás contando, tema práctico. Días que recomiendas de duración, de hacer el canal du Midi, necesitamos titulación, los barcos, tiene que ser en barco, estas cosas. A ver, yo recomendaría hacer el viaje en barco porque es un viaje muy especial. Entonces, además está preparado para que lo puedas hacer. Se alquilan, no es barato, pero si piensas tú que, digamos, que el barco lo tiene todo, es decir, que llevas hotel incorporado, obviamente, claro, que puedes parar allí, bueno, pues para ser algo tan especial como es, no es tan caro. Incluso hay algunos que va un tío cocinándote ya, pues obviamente sube la factura, pero no es algo... Pero hay que pensar que estamos alquilando como el coche y el hotel junto, claro, y el combustible y tal. No es algo prohibitivo, es decir, es algo que se puede hacer. Te digo, yo creo que es la forma más recomendable. Tiene una ventaja, que no necesitas tener ningún título. Porque sabes que bueno, los barcos al final son como los coches. Necesitas tener un título, según sea más grande, más pequeño, patrón de yate, no sé qué. Entonces, para aquí, como vas por el canal y además vas tan despacio, pues lo puede conducir cualquiera, no necesitas tener un título. Como digo, hay barcos en los que te alquilan el barco, digamos, es todo lo necesario. Tú coges el barco, tal, le puedes además poner unas bicicletas o algo así y salir aparcas aquí, sales. Y más o menos lo que a mí me dicen es que para hacer el recorrido completo y poder, pues eso, pararte un poco aquí, ver este pueblo, pararte un poco allá, es dar un paseo en bicicleta o lo que sea, necesitas unos 7 días. Hay gente que lo hace en 14 incluso. Es decir, disfrutando, gozando, claro. En plan, como parándonos aquí 2 días y disfrutando de tal, pero que en 7 días se puede hacer y se puede ya disfrutar. Aquel que lo del barco se le ponga un poco sobre presupuesto, también se puede hacer en coche y también está muy bien. Yo, de hecho, navegué en varios sitios del canal, pero el viaje lo hice en coche. Es súper fácil de seguir, pues siempre hay carreteras que van más o menos paralelas, lo vas viendo allí, pero como tienes estos árboles, es decir, vas siguiendo. Y también tenía mucha gracia eso. A mí me gustaba mucho ir como encontrándome en el canal, ¿no? Ibas por la carretera, yo me dejaba llevar un poco, digamos, sin ¿cómo se llama esto? Sin GPS. Y ibas y aquí lo cruzabas y entonces hay un puentecito y entonces de repente en el siguiente puentecito que lo cruzabas había también una esclusa y te parabas y echabas un vistazo y 2 fotos y la verdad es que tenía también, a mí me gustó, tenía mucha gracia. Y luego, como digo, tienes oportunidades de navegar a varios sitios del canal. Pues recuerdo un sitio, lo que no recuerdo dónde era, que me perdonen los oyentes, pero hay muchos, es decir, en el que alquilabas una barquita de estas pequeñas pero eléctrica y te pesabas 2 horas por ahí y estaba muy bien. Porque no hacía nada de ruido. Entonces eso a mí me gustaba. Y claro, ese entorno con los árboles, no sé qué, estaba muy bien. En otros sitios, por ejemplo en Carcasona, cogí un barco más grande, digamos que ya iba para un grupo más grande de turistas, pero que también tenía su gracia, hacías también un par de esclusas con eso. En fin, que hay muchos modelos para hacerlo, muchas formas, y está muy bien. Y un consejo, que eso sí que lo daría, sí que lo recomiendo. Lo hagas como lo hagas, intenta hacerlo desde el principio hasta el final.
porque, digamos, llegar al final tiene una cierta satisfacción un poco inexplicable, ¿no? Es una cosa que mola y, como digo, además, como vas atravesando esa zona tan bonita de Francia, pues yo creo que, vamos, es un viaje que se disfruta muchísimo. Bueno, no lo comento mucho, pero se come de maravilla. Es una de las zonas en las que más común, bueno y típico es el foie gras, que ya solo con eso vale la pena, que puedes con por ahí ir buen vino también. Pero digamos, desde ese punto de vista gastronómicamente es una gozada también. Sí. Antes has comentado que en otoño está espectacular. Y aquí lo pensamos todo, por eso estamos haciendo ahora este podcast, porque se acerca ya el otoño y para quien sea muy fan del verano y quiera razones para alegrarse en otoño, hombre, hacer el canal du Midi me parece Yo una buena creo que idea. es la mejor época del año para hacerlo. En verano me parece que a veces no es lo más habitual, pero puedes encontrarte con problemas del agua, es decir, que no haya suficiente agua, algo así, y yo creo que en verano es menos agradecido. Pero en otoño, yo lo hice ya a finales del otoño, no estaban todas las hojas, pero todavía había muchas hojas, y la verdad en otoño, en el pleno del otoño, de verdad que es maravilloso, porque ese paisaje es estupendo y porque, pues eso, todas esas hojas doradas reflejándose además en el agua y tal, en fin, una auténtica maravilla. Un lujo, y no solo, digamos, un sitio de esos que a mí me gusta mucho porque no es solo la belleza, sino que es la belleza además con la historia y encima con la ingeniería. Es que es un... Y con la tranquilidad que has comentado que transmite hacer esta ruta. Otros capítulos... Hay que decir que, oye, pues el destino nacional y el internacional no casan. Decimos, ¿cómo hilamos esto para un titular? Pero hoy es que nos hemos puesto con el agua como hilo conductor. Iba a decir el rollo fluvial, pero no sé si esto ya es correcto, si hablamos de una ría o no. Entonces, sí, vamos a dejarlo por si acaso. Sí, muy acuíferos. Bueno. Y me ha encantado, la verdad, juntar estos dos destinos para el primer podcast de esta quinta temporada. Tenemos que dar mucho las gracias a los oyentes que nos escriben, que me he puesto yo este verano a contestar en algunas plataformas, a la gente que nos escribe, que a veces vamos ahí a matacaballo y no nos da la vida. Si no contestamos, siempre perdonadnos porque nos hace ilusión que nos escribáis, pero a veces no nos da la vida para contestar. Si os leemos, os echamos ahí un vistazo y tomamos nota de las cosas y recomendaciones que nos hacéis, correcciones también. Que se suscriban. Que muchas gracias. Que se suscriban a nuestro podcast para que les llegue automáticamente. Y que también pueden escucharnos, que no vernos, pero sí escucharnos en YouTube. En YouTube, es verdad que ahí estamos y ahí tenemos también nuestra comunidad. Sí, la semana que viene más. Nos vemos en 7 días, Kelu. Hasta la semana que viene. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.